Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Megalith, Diable Hechizo, Fleur. Y esta tremenda ensaladota que posiblemente nunca vas a ver en otro lado, tengo que agradecérsela a el buen Maniaco, que es el chef que vino a traernos esto. Tanto las repeticiones como la recetota que ves en pantalla. Él es Main Megalith y de esta manera pues consiguió poder jugar su mazo favorito. Por esto dicho, tengo que darte igual el disclaimer de que es un mazo bastante caro para lo que llega a ofrecer. Está muy divertido, sobre todo el turno 1 es algo que sí se puede llegar a defender contra cosas del formato, pero el turno 2 se nota ya la dependencia de lo Fleur. Y aún así, de vez en cuando puede llegar con algunas manos a enfrentarse a algunos campos establecidos, pero también dependerá de qué cosas del formato sean. Entonces ten mucho cuidado con comerte el humo, no es nada meta ni nada parecido, pero está entretenido si te encantan los rituales y sobre todo si ya llevas tiempo en el juego para tener todas sus piezas, porque es un mazo bastante caro. Las floraciones están en una caja distinta, preparación está en otra caja, lo Fleur en otra, Megalith en otra, aunque esté en oferta. Y lo Diable Hechizo también, sin contar todo lo que está en el deck extra, así que mucho cuidado con tus gemitas, no vayas a andar gastando de más. Con esto dicho, hablemos una vez del mazo, empezando con lo Fleur porque es la habilidad. Esta lo que va a hacer es que podemos hacerle normal a los Spellcaster de 2900 de ataque, que significa que la sabia y la hechicera pueden caer normal sin tributar. Si empezamos a partir del turno 2 el juego, nuestro turno, vamos a empezar con una Necroflor en campo. Y de manera adicional hay dos efectos. Puedes barajar una carta de tu mano al deck e invocar un Synchron Necro, que recuerden que si esta carta es utilizada como material de sincronía para un sincronía de viento, te va a traer una planta de nivel 1, que en este caso va a ser el bulbo. Y sumado a esto, podemos mandar un monstruo del campo al cementerio para jugar una hechicera, la Flor. Esta va a caer en posición de defensa, pero le podemos cambiar la posición, al igual que eso sí, la Necroflor. Ahora, ¿cómo van a partir las sinergias? Vamos a tener que seguir hablando del resto de cosas. Primero, lo Diable Hechizo. Este es un engine de rituales, y no te olvides que el engine de rituales no es tan chiquito como parece. Hay algunas cartas que tienes que llevar que veo que la gente cuando lo intenta utilizar no las lleva, como la magia de ritual o el mismísimo ritual del arquetipo. Pero este engine se resume en que tienes cartas que te van a poder buscar magias de rituales, monstruos de rituales y reciclarte cartas de ritual del cementerio. Su magia de ritual encima te deja acceder a cualquier ritual porque justamente es lo que hace, siempre y cuando tributes a los Diable Hechizos. ¿Cuál es el problema de este engine? Que mientras ellos estén boca arriba, los del main deck, vas a quedar capado a solo rituales. Y ahí es donde vemos la primera sinergia con la habilidad Fleur, porque al dejarte a ti mandar un monstruo del campo al cementerio para traer una hechicera, te puedes quitar esa restricción cuando tú quieras. Haciendo que, como ves, esa combinación tampoco se trata de meterle Fleur a todo. Sumado a esto, tenemos ahora lo Megalith. ¿Por qué lo Megalith de todos los mazos rituales? Es porque este mazo en realidad tampoco tiene restricciones en cuanto a los rituales que puedas acceder, ya que los Megalith van a tener efectos a la caída y un efecto que van a tener en el campo. Es que puedes hacer ritual utilizándolos a ellos con su propio efecto. Lo curioso de esto es que no queda escapado a Megalith como tal. Puedes incluso bajar cosas como Sauravis. Y sumado a todo esto, para rematar, como tus cartas Megalith van a ser buscables con los Diable Hechizos, ahí empieza toda la sinergia para ir haciendo nuestra estratagema. Cosas buenas, preparación de rituales aparte de poder buscarte muchas de tus piezas del arquetipo. También te puede añadir al Sauravis, que es una hand trap para justamente jugar tranquilo contra interrupciones del rival, porque este es nivel 7. Y encima, tanto lo Megalith como lo Diable Hechizo te puede ayudar a poder bajar al Sauravis, que también tiene un efecto al ser un monstruo de ritual. Ya lo conocerás por ser una hand trap, pero recordatorio. Este muchacho, mientras esté en el campo como Quick Effect, cuando se invoque alguna carta de modo especial, a este lo devuelves a la mano y le niegas la invocación al rival y se va desterrando, haciendo que ese monstruo literalmente quede fuera de juego. Luego de todo lo ya mencionado, lo plus que tiene también llevar a Megalith es que es un mazo de rituales, así que no dependes de la normal summon para poder andar extendiendo jugadas. Y como remate principal, nuestro campo va a ser dejar pañalito más Clearwing, con magias y trampas de Megalith. Y ahí es donde viene lo bueno, porque cosas como el Eclipse, entre otros, ya saben que suelen apagar campos. Te tiran Darkhold, te tiran otras cosas, pero las magias o trampas Megalith te pueden ayudar justamente a jugar alrededor de ellas, haciendo que no sea un mazo tan endeble con respecto a las interrupciones de monstruos. No falta el que te lleva, da Ruler No More o ese tipo de vainas, y pues con tus magias o trampas Megalith puedes al menos reciclar materiales e invocar durante el turno del rival para agarrarlo sorprendido, porque eso sí, como ya te dije, los Megalith tienen el efecto de poder invocar por ritual, y uno de ellos, que es el Ouch, puede hacerlo como Quick Effect incluso durante el turno rival durante su main. Sumado a esto hay otras interacciones que creo que ya las podemos ir viendo en las repeticiones. No se olviden que Heraldito, al ser mandado al cementerio, te busca cualquier carta de ritual. Puedes buscar Sauravis, así como tu Boss Monster Bejor, entre otras cosas. Hablemos de las cartas y luego ya a las repeticiones. Ahora sí empezamos a hablar de las cartas. Primero Bejor, es tu Boss Monster, con has invocado. Puedes destruir cartas en el campo
del rival igual a la cantidad de rituales con diferentes nombres en tu cementerio. Lo chido es que lo puedes hacer en tu turno así como en el turno del rival con Ouch, así que viene bien para limpiar campo, sobre todo porque tenemos varios monstruos de rituales. También este lo puedes descartar para hacer ritual, pero recuerda que tienes que pagar el costo de manera adicional, así que ten cuidado. Sauravis, una hand trap que niega selección y que recuerden que también si está invocada en el campo se puede volver a la mano para negar una invocación especial. Halik y Ophiel son como la contraparte uno del otro, porque ambos al ser invocados por ritual van a activar efecto. Hai te busca magias trampas del arquetipo, mientras que Ophiel te busca monstruos del arquetipo. Y ambos tienen el efecto durante tu main phase de poder hacer ritual utilizándolos a ellos o más cartas para invocar un monstruo de ritual. Luego tenemos a Calicieno. A este lo puedes revelar en tu mano y luego puedes descartar una carta de tu mano al cementerio para invocar desde el deck un diable hechizo. Recordatorio que estos activan efecto al ser invocados desde el deck, así que eso está bastante bueno en realidad, y aunque tengas 2 copias en mano, pues simplemente el mismo se puede llegar a descartar si lo amerita. También tiene el efecto, si es que lo llegas a invocar, aunque esto no lo hemos hecho de momento, de que puedes mandar al cementerio una carta de diable hechizo en tu mano campo boca arriba para seleccionar un monstruo que controle tu rival y reventarlo. Luego tenemos a Ouch. Este lo chido que tiene es que cuando es invocado por ritual te va a hacer robar una carta y descartar una carta, pero tiene el quick effect durante tu main phase o la del rival de poder hacer invocación con ritual, algo parecido a lo que hacen Ophiel o Hai, pero quick, haciendo que en turno rival justamente puedas hacer. La sabia patronar cartas, esta ya la deberían de conocer. Florecimiento de fuego, importante. Lo tributas, traes otro florecimiento, lo tributas, traes florecimiento, acortas el mazo y encima él puede traer lo que es talismandra porque es planta. Y así empiezan las jugadotas. Bulbo, carta que vas a traer con el Sincron Necro. Recuerden que lo utiliza de sincronía y luego si está en cementerio puedes mandar una carta del tope del deck al cementerio para que se reinvoque. Diable hechizo de la ñeca, al igual que el resto de diable hechizos, mientras esté boca arriba en el campo, te ha escapado a rituales. Este puede mostrar una magia de ritual para invocarse de modo especial y luego invocas desde el deck un diable hechizo. Recordatorio que al activar este efecto, al igual que el del resto, estos no van a hacer ningún tipo de búsqueda adicional a la invocación desde el deck, porque para disparar el efecto que tienen de buscarte cartas, tienen que ser invocados desde el deck. Y este, cuando es invocado desde el deck, justamente te añade una magia ritual. En el caso de Talismandra, tienes que mostrar más bien un monstruo de ritual para que este caiga y te invoque otro desde el deck. Y lo que hace es que te va a añadir un monstruo de ritual. Y en el caso de Lápiz Pluma, tiene que revelar un monstruo de ritual en tu mano para poder invocarlo, traer otro desde el deck. Y si este es invocado desde el deck, seleccionas un monstruo de ritual en tu cementerio y te lo añades a la manita. Así que, ojito. Luego tenemos Sincron Necro. Si lo utilizas para un sincronía de viento, recuerda que te trae una planta de nivel 1, en este caso Bulbo. Y recuerden que tiene el efecto de aumentar de niveles a una carta en el campo. Esto también tiene sinergia con el mazo porque si tienes, por ejemplo, algún nivel 3 como Lápiz Plumilla, le puedes aumentar los niveles para así tener el material suficiente para bajar por ritual a Ophiel o a Hai. Hechicera, la normal o special, revives un monstruo del cementerio rival. Esto es mandatorio, ten cuidado. Y pues luego tienes otro cuerpo en campo. Recordatorio, eso sí, va a ser destruido durante la end phase. Y ese monstruo invocado de modo especial no puede atacar directo al oponente. Luego tenemos preparación de rituales, te añade un nivel 7 o menor de tu deck. Y luego una magia de ritual que esté en el cementerio a tu mano. Recordatorio, eso no es obligatorio, así que siempre te haces más 0 buscando lo que sería un ritual. Importante, niveles 7 tenemos Sauravis también, así como el diable hechizo, con lo cual tenemos buenos targets. Portal megalítico es la carta de campo Megali. La primera vez que tus monstruos rituales fueran a ser destruidos por batalla, no lo van a hacer la primera vez nada más, eso sí. Y si un monstruo megalítico es invocado de modo especial, puedes seleccionar un monstruo de ritual en tu cementerio y añadirlo a tu mano. Lo bueno que tiene este campo es que no especifica que te recicla megalíticos, así que puedes reciclar cosas como Sauravis para volver a utilizarlo. La magia de ritual diable hechizo comienza. Esta se puede utilizar para hacer cualquier ritual, siempre y cuando tributes monstruos diable hechizo, que no importa que el nivel sube lo mismo o más. Eso es muy bueno. Y sumado a esto, si está en cementerio, puedes mandar al cementerio un monstruo diable hechizo en tu mano, campo, boca arriba, para invocar de modo especial desde tu deck un diable hechizo. Con lo cual así generas más cuerpos en campo y disparas sus efectos de búsqueda. Y la trampa, emergencia megalítica. Esta es una trampa continua. Seleccionas un monstruo megalítico en tu cementerio y lo invocas de modo especial en posición de defensa. Lo vas a poner en la parte inferior del deck cuando deje el campo, pero esta es buscable. Y encima en turno del rival pues revives a Och y Och luego activa efecto y ese ritual en turno del rival. Tichula porque podemos, Arpía porque podemos, Cliburn porque podemos, Pañalito importantísimo, eso sí, no lo quites. Recuerden que aparte de Omninegar, si has mandado al cementerio, no importa cómo, te va a añadir un ritual más. El polvo tampoco lo quites porque te va a hacer un +1 que viene bien y aparte te cortas fácilmente el mazo. Y luego el Heliópolis porque te va a ayudar a jugar contra Handtrap. Si empiezas con la Sabia en turno 2, vas por esto de frente y con tanta Handtrap, aunque te quieran tirar Baylor, tienes al Heliópolis para jugar tranquilo. Dingirsu, Unicornio y Fénix. Nada que decir, son cartas que se llevan en muchos mazos, es muy sencillo de entender. Y ya está. Créditos de nuevo al maníaco porque es
creo alguien que ha encontrado una manera muy interesante de jugar el mazo. Ya sé que es muy caro, ya sé que no todo el mundo lo tiene, pero realmente es muy bonito ver cómo la gente puede tener a su mazo en el juego, aunque sea de una manera bastante interesante. Es muy rebuscado, vuelvo a repetir, que yo sepa nadie ha subido algo así que ojo, ojete. Está muy chido, turno logo, todo, nada más no te comas el humo como siempre y vamos a ver esta preciosura de una vez. Bueno gente, de lo vamos contra una Lulu. Eso sí, está la repe de combo, es para que entiendas cómo funciona el mazo y los combos a los que puedes acceder. También es el campo más fuerte al que puedes acceder con este mazo. Se va a diferenciar solamente en una carta que vamos a dejar en el campo, pero en general los campos que dejas van a ser casi siempre similares. Muy bien, empezamos. Tenemos en este caso Velañeca, podemos revelar un ritual y con esto podemos traer desde el deck lo que es Talismandra. Talismandra tiene efecto y tenemos Ofiel y eso sí, el rival, digo que está la repe de combo porque el rival no va a jugar, pero el campo que le dejamos es molesto. Muy bien, se activa Diablo Hechizo Comienzo, tributamos y vamos por Ofiel. Ofiel a la caída nos busca carta. Tenemos lo que es Hagid y ella también puede activar efecto para hacer ritual. Tenemos lo que es el Hagid que buscamos. Y este activa efecto y también nos añade carta, pero en su caso magia o trampa del arquetipo. Tenemos portal megalítico. Activamos comienzo. Mandamos al cementerio un diablo hechizo e invocamos otro desde el deck. No se olviden esto, que ve mucha gente que prueba estas cosas y luego no lleva la magia de ritual ni al monstruo de ritual, que te diría que sí vale la pena llevarlos para justamente hacer estas jugadas. Lápiz Pluma está en el campo y fue invocado desde el deck, así que activa efecto y nos recicla Ofiel. Ahora activamos Hagid, se puede hacer ritual y bajamos Ofiel. Ofiel activa efecto otra vez porque no es Har y portal encima nos recicla lo que es Hagid. Y así otra vez tenemos 5 cartas en manota. 3 en campo, 2 en cementerio, estamos generando ventaja de recursos. Preparación de rituales, añadimos lo que es Sauravis y esto es importante, así que acuérdate. Ahora sí, Revolution de Flair, devolvemos, invocamos, tenemos lo que es Synchron Necro. Se activa el efecto de la habilidad, le bajamos el nivel a Ofiel a 3, esto es importantísimo. Y recordatorio, estamos capados a rituales mientras los diablehechizos sigan en el campo. Una vez que dejen el campo ya no. Y aquí tú puedes hacer una jugada muy chingona y que sí tiene sinergia. Synchron Necro le puede aumentar el nivel a Lápiz Pluma. ¿Y esto para qué? Para activar Diablo Hechizo Comienzo y así acceder a Och. Con Och en campo podemos activar su efecto, que es robar, descartar una carta. Y luego el otro efecto de hacer ritual, al igual que el resto de megalíticos. Solamente que este sí es Quick Effect, así que ojito. Cae High y de nuevo buscamos carta. Tenemos Emergencia. Utilizando ambas cartas vamos con Guerrero del Polvo. Vamos a robar carta e invocar lo que es Bulbo. Bulbo llega al campo, 6 y 1 da 7. Vamos por el Clearwind. Dequeamos preparación de rituales y con esto tenemos ya el hechizo calicieno y la magia de ritual. Ahora, se activa Bulbo, tiramos al cementerio, se invoca, vamos por pañalito. Y para rematar, Diablo Hechizo Comienzo, haciendo que podamos bajar a Sauravis. Si no sabes qué hace Sauravis, por cierto, es un ritual que aparte de Hand Trap, también tiene un efecto muy bueno. Durante el turno de cualquier jugador, cuando fuera a ser invocado uno más monstruos de modo especial, puedes devolver a la mano esta carta para negar la invocación y se va desterrado el monstruo. Tienen las invocaciones, recuerden que no pueden ser invocados de modo especial después, a menos de que los devuelvas al deck extra y los vuelvas a invocar de manera natural. Tenemos pañalito para negar cualquier cosa, Clearwind y la trampa emergencia que nos va a permitir revivir una carta Megalith. Me vas a decir, oye, pero en cementerio no tienes ninguna interrupción que te sirva, y es cierto. Podemos revivir a Och. Portal nos puede sacar del cementerio lo que es Ofiel o también Hagid, dependiendo que quieras. Y no tendríamos nada que bajar. Pero si pañalito toca cementerio, nos podemos buscar a nuestra carta que se interrumpe. Y con eso ya tienes todas las piezas necesarias para parte de la omninegación, la negación de invocación y la negación de niveles altos. Tener destrucción con un ritual más. Entonces, está en realidad bastante coqueto y si buscas cómo jugar lo de hechizo, creo que está bien si ya tienes todas las cartas. Lo Fleur es caro, lo Megalith. Está en oferta de gemas cuando entre, porque ya es una caja antigua, así que te puede salir barato. Pero de todas maneras sí tienes que ser consciente de que es un mazo caro y si no lo tienes, pues no creo que valga mucho la pena en ese sentido. Pero está divertido si quieres jugar mazos rituales ahora mismo, porque si bien es Fleur, en este caso tengo que decirte que sí hay sinergias interesantes.
Bueno, gente de duelo, vamos contra una Lulu Obsidian. Y eso sí, créditos al maníaco, que es el que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy, así como con el profile, como ya habré dicho. El vato lleva racha de 12, pero no esperaba encontrarse esta ensaladota, así que ancárrate porque se viene. Muy bien, empezamos. Tenemos preparación de rituales, siempre buscando Sauravis por si Handtrap o cualquier baño. Y ahora sí, florecimiento, tributamos, traemos otra, tributamos, traemos otra. Y de esta manera ya acortamos el mazo y por último traemos Talismandra. Recuerden que es planta y como viene del mazo activa efecto, así que tienen muy buena sinergia. Tenemos lo que es Ophiel. Calicenio, revelamos y podemos descartar una carta de la mano al cementerio para invocar desde el deck un Diablo Hechizo. Melañeca cae y busca carta, tenemos Diablo Hechizo comienzo. Podemos bajar cualquier ritual activándolo, así que con esto podemos ir por Ophiel. Ophiel llega al campo, se activa el efecto, buscamos carta, tenemos Hide y ahora activamos su otro efecto. Podemos hacer ritual utilizándolo. Llega lo que es Hide y a la caída también busca carta, siempre portal en mano. Bueno, depende si te interrumpen o algo, pero generalmente portal en mano. Activamos nuestra magia de ritual, mandamos al cementerio nuestro Talismandra y se va a reciclar e invocamos desde el deck. De esta manera tenemos lo que es Lápiz Pluma. Al ser invocado desde el deck, recicla carta de ritual, tenemos Ophiel en mano de nuevo. Ahora Hide aquí efecto. Hacemos ritual, cayó Fiel, vamos a buscar carta y portal nos recicla el Hide. Así que tenemos carta desde el cementerio y desde el deck a 8. Ahora Revolution de Flavor, devolvemos, invocamos, cambiamos nivel. No se olviden siempre de cambiar a 3 a Ophiel. A ver, depende de la situación, pero generalmente para turno 1 al menos sí, para que puedas hacer pañalito luego. Le sumamos niveles a Lápiz Pluma y al igual que la primera repetición de combo, activamos comienzo. Con esto utilizamos y vamos por 8. Tiene los niveles suficientes para poder hacerlo. 8 a la caída nos hace robar, descartar. Perfecto. Ahora hacemos un ritual más. Vamos por Hide. Hide activa efecto. Tenemos emergencia megalítica. Perfectísimo. Ahora vamos por el 6. Nos hacemos un +1 bien ricolino. Sincronecro trae Bulbo. Vamos ahora por el 7. Clearwind. Bulbo se revive con su propio efecto. Tenemos pañalito. Colocamos carta y listo. Un Sauravis en mano. Una carta que hemos top deckeado. Cementerio ya preparadito. Pañalito para negar que si es tributado y toca cementerio, recuerden que de todas maneras busca otro ritual. Y Clearwind que está bien contra algunos matches. Empezamos con emergencia de una vez. Aunque te diría que también te lo puedes guardar un poquito. A fin de cuentas, 8 por ejemplo solo activa en main phase, así que ten un poco de cuidado. Y ahora sí, portal no se recicla carta. Tenemos lo que es Ophiel en mano. Perfecto. El vato empieza con llamada aviar. Se añade lo que es Berilo y puede invocar desde la mano otra Lililug que sea de nombre distinto. Encadenamos pañalito. Muy bien. Ahí nomás tu Celestita, ya no te añades magia trampa. Y este nos añade lo que es Calicieno. Perfecto. Ahora el vato activa Berilo. Va a revivir. Muy bien. Y nosotros activamos 8. Con esto podemos hacer ritual y bajar a Sauravis. Sauravis no solamente es como Handtrap, recuerden que va a negar invocación. El vato va a ir por este tornillo recital y nosotros tenemos Sauravis para negar esa invocación y que se vaya de parranda. Te vas desterrado, hijo. Activa su habilidad, revela otra Celestita, tira lo que es turquesa. Tiene Santuario de Aviar, pero ya no tenía más extenders y esto es el duelo. Entonces, como ves, tienes en estos casos a Sauravis. También teníamos la otra interrupción que llegamos a buscar más adelante. Que recuerden que en nuestra carta Megaleague tenemos un boss monster también que al caer puede reventar cartas. Pero obviamente dejarle desterrado su exit viene mucho mejor. Y por esto ya es duelo. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Yuya Sakaki. Eso sí, la primera repe de yendo segundo va a ser justamente sin utilizar demasiado los Fleo. En el sentido en que no vamos a robar Savia. Tú quieres robar la Savia porque es algo bueno contra cualquier mazo, sobre todo los decks más fuertes dentro de la tier list, por ejemplo. Pues sí, vas a ser un poco más dependiente de tener ese tipo de cartas para en turno 2 poder limpiarle el campo. Pero aquí viene el detallote. No significa de que no te puedes pasar otro tipo de campo. Aquí el vato igual nos va a dejar 3 interrupciones que sí nos van a molestar, pero realmente si juegas bien y en las manos correctas, eso sí, con práctica vas a poder hacer algunas cosas chidas. Empezamos, Revolution de Flavor nos pone la Necroflor. Ahora, preparación de rituales, tenemos lo que es Diablo Hechizo Calicieno. Excelente, activamos, revelamos y tenemos que descartar para invocar del deck.
Él va a encadenar Draco Furioso Tenji. Y eso no estuvo mal en realidad porque tenemos que pagar el costo y no podemos mandarlo él mismo porque se fue desterrado. Así que tiramos abejo. Traemos lo que es Talismandra, perfecto. Talismandra nos añade lo que es Ophiel. Y lo que vamos a hacer es activar Diable Hechizo Comienzo. El vato nos tira lanza y esto sí es molestoso porque recuerden que mientras los Diable Hechizos queden en campo estamos bloqueados a rituales. Y si no tienes los niveles exactos, una lanza bien puesta te puede molestar bastante. Nuestra mágica se va a cementerio nomás porque no tenemos para pagar los costos, pero lo que sí tenemos es nuestra habilidad para traer a la hechicera. Tenemos la hechicera, volteamos, tú dirás Trichula 0, eso es lo que haríamos normalmente, pero el vato para evitarlo va a activar Crackdown. Se roba nuestra carta, la tercera interrupción, y ahora sí vamos a empezar. Preparación de rituales porque teníamos otra, añadimos Diable Hechizo y reciclamos nuestra magia. Ahora sí se viene lo chido porque activamos, invocamos a Ophiel y se va al cementerio nuestro ritual. Ophiel a la caída nos va a añadir carta, en este caso Hagi. Hagi está a la manito, portal megalítico se activa, Ophiel va a activar efecto, tenemos lo que es Hagi al campo. Portal nos recicla del cementerio cualquier ritual, importante con eso, y Hagi nos va a añadir lo que es emergencia. Vamos a reciclar Calicieno por algo. Recuerden que tenemos en cementerio nuestra mágica de ritual. Comienzo, mientras que tengas algún Diable Hechizo vas a poder hacer esto. De esta manera tenemos a Lápiz Pluma. Perfecto, reciclamos nuestra magia de ritual otra vez. Lápiz Pluma encima nos recicla lo que es Beujor. Aquí se viene lo chingón. Porque volteamos Necroflor y con Hide, si sumas bien, pues tenemos justamente a Beujor. Beujor llega al campo y destruye cartas igual a los rituales de distintos nombres que tengamos en cementerio. Tenemos 1, 2, 3. 3 cartotas, le damos a la Kraken, le damos al Tenji y le damos a su rebelde. Perfecto, recuperamos nuestra carta. Podemos activar la habilidad traer recién a Synchron Necro porque no lo habíamos hecho hasta ahora. Cambiarle nivel a una de nuestras cartas, acceder a una arpía entre otros y así generar recursos suficientes para papearlo y dejar algo más en campo. Teníamos emergencia todavía en mano, así que el siguiente turno, suponiendo que el vato sobreviviera, podemos revivir una de nuestras cartas Megalith del cementerio. Disparando portal, reciclando carta del cementerio y así otra vez haciendo recursos para que veas que el mazo, como vuelvo a repetir, no te voy a vender el humo. Muchas veces depende de robar el tema de savia para limpiar algunos campos pesados. Pero no tires la toalla ni bien te toque ir segundo porque por su cuenta igual puede hacer cosas bastante bárbaras. Bueno gente, de lo vamos contra un Jaden Yuki, eso sí, créditos al buen maníaco que nos va a ayudar con las repeticiones y con el profile. Tiene este muchacho, no teníamos este videaxo. Le toque el primero, el rival lleva racha de 3 porque es el Jaden con su habilidad toda caguetas. Y presta atención. Se activa la habilidad que siempre nos delata y tenemos floración. Importante, aquí primero sí les recomendaría activar preparación de rituales. Tú puedes tantear un poquito las aguas bajando florecimiento, pues el rival es inteligente, te va a poder hacer counter a lo que vamos a hacer ahorita, que es que podemos buscar Saurabi. Ahora también te digo, en general cuando activas esto, la gente espera que te añades algo de Necrosfleur y ya está. Pero puedes empezar con esto mejor para evitar cualquier riesgo. Con esto ya tenemos florecimiento y este se puede tributar. Y el tributar se trae otro, y el tributar se trae otro. Y la razón de esto es acortar el mazo. Acortamos todo lo que son 3 florecimientos de fuego, dejamos lo importante aquí. Y encima traemos Talismandra, que es planta. Este activa el efecto, tiene la Mouner, pero buscamos Saurabis y si no sabes, Mouner selecciona igual, así que da igual. Muy bien, añadimos un monstruo ritual, en este caso Ophiel. Tenemos Calicenio, podemos revelarlo, descartar una carta de la mano e invocar un Diable Hechizo. Tenemos Belañek. Belañek activa efecto, buscamos una magia de ritual. Tenemos Diable Hechizo, podemos utilizar los Diable Hechizos como materiales y vamos por Ophiel. Ophiel llega al campo y a la caída busca carta. Tenemos Hide y esta puede activar efectos, se tributa para hacer ritual y tenemos Hide. Él a la caída también busca carta, en este caso portal megalítico. Activamos el portalcito y activamos Diable Hechizo Comienzo. Con esto mandamos al cementerio un Diable Hechizo y podemos reciclar nuestra magia de ritual, así como invocar a Lápiz Pluma desde el deck. Y esta la caída desde el deck activa efecto también y así tenemos Ophiel en mano. Otra vez 3 cartas, que rico. Ahí de activa efecto podemos hacer Ophiel y Ophiel va a seguir disparando otra vez y portal nos va a reciclar. De esta manera, a pesar de todo, pues tenemos 4 cartotas en mano. Tengan en cuenta que nos cogimos una Mauder al principio y empezamos con 4 cartas en turno 1. Así que, pues realmente estamos tal cual.
Revolution Death Fleur, podemos devolver desde la mano al deck una carta, cambiarle nivel a lo que es Ophiel y activar el efecto de Synchronicity. Le cambiamos el nivel a Lápiz Pluma y esto es porque mientras los diablehechizos estén en campo, recuerden que estamos capados a rituales. Pero al cambiarle nivel lo podemos utilizar de material de ritual y liberar el espacio. Bajamos a 8 y 8 nos permite robar y descartar. En este caso no lo vamos a hacer y vamos a activar más bien el efecto para ir directamente por High. Y High a la caída nos busca Emergencia Megalith. Perfecto, utilizando 4 y 2 vamos por el 6. Robamos carta y Sincrónico trae al Bulbito. Muy bien, vamos a ir ahora por el Clearwind. Bulbo tira al cementerio, se revive y tenemos así acceso al Pañalaxo. Colocamos carta y listo. Tenemos un heraldito, un Clearwind, tenemos el campo y tenemos nuestra trampa. Y esto ahí no queda nada más, así que no te preocupes. El vato empieza con llamado de emergencia. Tiene líquido. Él va a activar su habilidad. Descarta, invoca al Neos. Mira, lo ve a nuestro causa. Perfecto. Tiene la poli, tiene la super poli también. Activa. Descarta. Nos quita nuestra carta y hace al brillante. Heraldito al ser mandado al cementerio. Recuerden que va a buscar. Así tenemos otro monstruo de ritual y con emergencia podemos revivir. Traemos lo que es a 8. Añadimos lo que es Berjo. Y ya estamos bien preparados. Primero, portal megalítico. Nos va a reciclar carta, un ritual. Y en este caso tenemos Sauravis. Y ahora tenemos 3 en mano otra vez. Muy bien. El vato va a activar fusión milagrosa. Destierra el líquido, destierra el Neos, va por el amanecer. Amanecer activa efecto, líquido también, muy bien encadenado. Bueno, encadenó al revés, de hecho, eso sí, cuidado. Roba 2, descarta 1 y señala la Miracle. Siempre hágalo al revés porque puedes descartar la Miracle y te quedas con las 2 cartas que robes. Nosotros activamos efecto de 8 y podemos hacer ritual. Utilizamos el Sauravis, eso sí, y llega Bejor. Y Bejor al ser invocado activa efecto. Le apuntamos a sus 2 cartas, ahí nomás. Él puede reciclar con lo que es el brillante, que lo haga nomás, no hay problema. Porque eso sí, recordatorio, el efecto de nuestras cartas de Megalith solo se van a activar en lo que es la main phase. Así que tengan un poco de cuidado con eso. Muy bien, el vato baja líquido y activa fusión milagrosa. Va a ir por otro amanecer. Pega 1, pero ya no consigue pasarnos. Y con esto ya estamos de chill, porque emergencia revive, portal nos recicla. Y empezamos a generar la ventaja de recursos. Hyde puede activar efecto, tiene Bailer, que tire nomás su Bailer si quiere, da igual. Porque con Revolution Death Fleur lo mandamos al cementerio, traemos otro 8. Y obviamente 8 y 8 es igual a Dingirsu. Dingirsu activa efecto, él tiene otro Bailer más. Dale hijo, dale con tus Bailer, 2 Bailercitos, no importa. Hechicera normal, le robamos cartas, es cosa de entrar en batalla y ya está. Entonces, lo que tiene de gracia lo Megalith es que puede jugar con otros rituales y con cosas como Sauravis podemos andar reciclando una Hantra, puedes buscar la Hantra con preparación de rituales. Y entre todo esto tienen sinergia, eso es lo importante y lo que tienes que entender. Lo bueno también es que es un mazo que puede jugar con magias o trampas. Así que cosas como Eclipse y esas vainas te pueden molestar un poco, sí, pero de todas maneras tienes todavía algo de respaldo para estas situaciones. Así que bien. Bueno, gente, de lo vamos contra un Jaden Yuki. Eso sí, aquí vamos a abrir con una mano bastante buena y el rival va a ser una jugada un tanto cuestionable, pero te va a ayudar a entender el mazo y algunas jugadas muy interesantes. Eso sí, créditos al maníaco que nos va a ayudar con las repeticiones y con la receta, que seguramente ya habré dicho esto varias veces. Contacto dracónico de parte del rival va a dejar al armado tronador boca abajo y se añade la polimerización. Tiene la super puerca también, perfecto, hace normal stratos, tiene líquido. Activa la polimerización, va por el amanecer. Efecto de líquido se activa, efecto de amanecer le va a buscar. Tiene la Miracle, roba 2, descarta 1, perfecto. Coloca doble carta y ya está. Aquí viene el detallote. El armado tronador lo puedo poner boca arriba, lo dejo boca abajo. No sé muy bien por qué. Esto lo haces si te enfrentas a Predaplanta o algún mazo que tenga una habilidad que se saque provecho de alguna carta boca arriba. Pero Fleur no es el caso. Si bien, pues dejarlo boca arriba simplemente va a hacer que nosotros con la savia que tenemos en mano le reventemos. Pues de todas maneras no es lo más óptimo. No obstante, vamos a ver los combos chidos, que es lo importante del video. Empezamos con Savia la Flor, le apuntamos una carta y le dimos a la super puerca. Muy rico, ahora sí a jugar tranquilos y presta atención.
Se activa hechicera, vamos a robarle carta y tiene los. Va a evitar que tengamos otro cuerpo en campo, lo cual sí está bien. Vamos a ir nosotros por el hierático. Y eso sí, importante. Si es turno 2 y el rival ya quemó sus negaciones de este estilo, generalmente es porque tiene hand traps en la mano. Entonces, hacer al hierático te va a evitar ese tipo de vaina. Ahora sí, a jugar y presta atención que se vienen los combos. Floración, se tributa, trae carta. Floración, se tributa, trae carta. Y con esto cortamos el mazo de todas las floraciones y encima traemos talismandra. Efecto, como fue invocado desde el deck, podemos añadir un monstruo ritual. En este caso, Diablo Hechizo Calicenio. Importante, esto es un error que veo mucho. Llevan el engine solamente con talismandra y con la velita, porque son los que te buscan monstruos de ritual y magias de ritual. Pero todo el engine, para que funcione correctamente, tiene que llevar a estos muchachos también. Se activa develándose, se revela y descartas una carta de tu mano. Con esto podemos traer desde el deck otro Diablo Hechizo, en este caso la velañeca. Y con esto tenemos nuestra magia de ritual, que también es importante porque esta te permite bajar cualquier ritual utilizando, eso sí, los que son Diablo Hechizos. Activamos preparación de rituales, tenemos Ofiel en mano. Y ahora sí se vienen los combos chidos, así que presta atención. Tributamos, vamos por Ofiel. Ofiel al campo, efecto, tenemos lo que es Hait. Hait a la manito, Fiel, activa el otro efecto. Uno es a la caída y otro es cuando está en el campo. Podemos invocar por ritual una carta, en este caso Hait. Hait al caer también activa efecto y en este caso tenemos Portal Megalítico. Y lo bueno que tiene este mazo es que tiene un buscador de magias o trampas. Esto viene bien porque muchas veces la gente te va a dejar algún tipo de rompecampos de monstruos, Eclipse entre otros, pero estos mazos que buscan magias o trampas sí están bien por lo mismo. Se activa comienzo, mandamos al cementerio una carta de Diablo Hechizo y este invoca desde el deck y recicla. No se olviden su plumilla para hacer todo este combo bien ricolino. Y con el efecto de lápiz pluma tenemos lo que es Ofiel o otra vez a la mano. Ahora activamos Hait, lo tributamos porque también tiene el mismo efecto que Ofiel de hacer ritual con él. Y cae lo que es Ofiel. Con el efecto de portal podemos reciclar y con el efecto de Ofiel que se activa de nuevo añadimos en este caso a Och. Och en mano, Hait en mano y tenemos 5 cartotas en mano. ¡Qué rico! Activamos la habilidad, devolvemos lo que no nos sirve, traemos al tuner y importante, le cambiamos el nivel a Ofiel. Tienes que proyectarte hasta este punto de la partida. Ahora, como te has dado cuenta, los hechizos, por si no lo sabes todavía, pues te restringen a rituales mientras estén boca arriba en el campo. Pero tú primero con Sincrónico le puedes cambiar el nivel a tu Diablo Hechizo para utilizarlo de ritual y de esta manera liberarte el espacio. Hacemos ritual tributando y bajamos a Och. Och llega al campo y se activa su efecto. Robamos, descartamos la Casileno porque no nos va a aportar nada y tenemos 2 cartas en mano que sí nos sirven. Vamos a activar el efecto otra vez y en este caso bajar a Hait. Hait con su efecto buscamos y tenemos ahora emergencia megalítica. Algo para poder interrumpir al rival que no dependa de monstruos. Ahora vamos por guerrero polvo de estrellas. Tenemos un 6, se activa el efecto de Sincronecro. Traemos lo que es al bulbito. Muy bien. Vamos a robar carta, vamos por Clearwing. Y te acuerdas que te dije que sumaras bien. Es por esto. 7, 1 y 3 queda. Pues efectivamente, Trichula 0. Con esto le barremos el campo, tenemos 3 cartas en mano. Nuestra trampa que es bastante buena para molestar en turno rival. El vato va a querer tirar Bailer, pero por lo mismo te dije y te recomendé que el hierático lo tengas en campo porque así evitas este tipo de payasadas. Y ya está. Aquí tristemente el vato ya tira la toalla, pero tenemos nuestra trampa que durante el turno del rival nos va a dejar invocar una carta Megalith. Sumado a esto, luego con algunas cosas propias Megalith podemos interrumpir también al rival. Y al no ser tan dependientes de dejar cosas en campo, como ves, puedes acceder a algunas cosas interesantes que justamente, aunque te comas Eclipse entre otros, te van a ayudar a poder seguir jugando. Bueno gente, hoy lo vamos contra una Lulu. Nos va a tocar en segundos y eso ya les he dicho, este más o más es de ir turno 1. El turno 2 depende muchas veces de tener los Fleur. No obstante, eso no significa que no puedas jugar contra ciertas cosas, pero aquí lo importante es entender que la sinergia va en que nosotros no dependemos de la normal summon para hacer juego. Eso nos brinda una ventaja con algunas cosas. El vato tiene aleteo aviar, va a revelar, tira el cementerio, bien, que tiene turquesa, que revive, que se añade, tiene berilo. Y si bien en general el Lux tiene un problema contra este mazo porque sí, no roba Bailer o cualquier otra vaina, pues tiene gran problema de que le vamos a desterrar con un Trichula 0 el campo. Tienes que tener en cuenta que el siguiente turno igual se puede estampar y ya está. Entonces consigue el empate.
En fin, tenemos Sabia la Fleor, así que perfecto, él ya se compró el turno, está bien. Y preparación de rituales para tener Sauravis. Eso también es una cosa buena del mazo. Si el rival aquí tuviera Veiler, pues tenemos lo que es el Sauravis para evitar cualquier vaina. En cualquier caso, Sabia le apuntamos a la cetera, lanza, así que no afectaba en nada. Muy bien, le robamos lo que es carta. Vamos a hacer Heliópolis por si tiene alguna hand trap más. Y en este caso hacer Calicien. Revelamos, descartamos e invocamos. Belañeca llega al campo, nos va a añadir carta. Y recordatorio, lo Fleur te ayuda a quitarte los lock de lo que son los diablehechizos. Ya no estamos capados a rituales. Tenemos el 8, podemos devolver carta, traer al tuner. Perfecto. Vamos por Trichula 0. Desterramos el campo. Oye, pero todavía tiene un turno. Sí, pero obviamente eso no es todo. No dependemos de la normal y todavía ni siquiera la hemos gastado. Entonces, la plumilla revela el Sauravis, cae al campo, traemos carta, tenemos Talismandra, buscamos Ophiel. Y lo bueno que tiene Megalith es que así tengas lo Megalith o no, puedes acceder a cualquier ritual realmente. Ophiel a la caída, nos busca Hagi. Se activa Ophiel, vamos a bajar a Hagi. Hagi busca carta, tenemos emergencia. Se activa Hagi, utilizamos ambas cartas para hacer a Sauravis. Y así, a pesar de haber hecho el Trichula 0, que generalmente muchos mazos que sí que lo pueden hacer con facilidad, pero generalmente ya después de eso quedan totalmente desprotegidos, pues tenemos a un Sauravis y la carta C. El vato aquí sí, pues obviamente ya tira la toalla, le desterramos sus cartas y encima si quiere hacer recital para intentar hacer empate, pues el Sauravis le niega la invocación y se va desterrado y ya está. Entonces no te vayas a confiar si es que te llegas a cruzar a alguien que juegue este mazo, porque también te digo, es un poco complicado por lo caro que es. Pero sí. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Jaden Jubel. En este caso nos toca ir segundo. Vamos a no utilizar cosas como la Sabia, para que también vean un poco más del mazo. Como ya he dicho, la Sabia te va a ayudar contra campos bastante pesados, pero dependiendo de cómo robe el rival, igual puede que a veces no lo sea necesario. El vato activa la habilidad y solo se añade la poli, posiblemente porque la super poli ya la tiene en mano. Así que coloca carta y tiene alarme. Nos toca, tenemos Necroflor. Vamos a bajar floración y el vato, bueno, tampoco sabe que estamos jugando, así que no va a intentar ni siquiera tronarlo. Aparte, eso sí, luego se arriesga que nosotros hagamos algo más. Perfecto, llegamos a Talismandra y añadimos carta. Tenemos Ophiel. Activamos el hechizo comienzo, vamos a bajar a 8, robar, descartar porque teníamos Bulbo en mano, estábamos medio bricks. Y activar el efecto para hacer Ophiel. De todas maneras, en estos casos puedes empezar con Ouch, porque si el rival intenta tirar algún tipo de interrupción, podemos hacer Quick Ritual. En fin. Ophiel, activa efecto, tenemos Hagi. Ahora Ophiel, activa efecto, hacemos ritual. Ahí va a caer al campo, se activa el efecto, añadimos portal. Y esto ya lo habrán visto varias veces. Ahora sí, Revolution Desflavor, devolvemos, traemos Tuner. Y vamos a activar Revolution Desflavor para hacer al 8. Ahora, podríamos haberlo hecho al revés, pero posiblemente el rival no es tonto y lo que iba a hacer era reventar la hechicera y ya está. O sea, aquí vamos a llegar a más o menos a lo mismo. Tronador activa, perfecto, evitó el Trichula 0, pero tenemos Bulbo. Bulbo, tira al cementerio, se invoca y con Sincron cambiamos nivel para hacer Apañalito. Vamos a poner el portal megalítico y setear carta porque no llegamos al Trichul. El vato roba, coloca, nosotros tenemos emergencia, lo que vamos a hacer es revivir a Ouch. Y con portal reciclar una carta de ritual. Tenemos ya el hechizo, vamos generando recursos y lo bueno, el rival se va a centrar en quitarse pañalito porque es un noble negador que le molesta las cartas mandadas al cementerio. Pero al hacerlo nosotros nos añadimos un ritual. En este caso tenemos Beujor y ya empezamos a generar ventaja contra el rival. Activamos Ouch y en este caso él ya decide activar. Tenía lo que era la fusión milagrosa, está medio bricks también, por eso te digo, ten cuidado. No te comas el humo tampoco, hijo. Ahora sí, encadenamos emergencia, revivimos a Jaime. Revienta carta, portal, nos recicla carta, tenemos lo que es Ophiel. Hagi activa efecto, hacemos el ritual, va a caer lo que es Ophiel. Y Ophiel activa efecto, el vato va a activar Eclipse, lo cual no fue malo, porque así evita de que podamos hacer sincro más adelante, así que bien. Y nosotros añadimos a Ouch. Ahora, con el efecto de comienzo, vamos a descartar o mandar del campo al cementerio una carta de Diablehechizo. En este caso, de la mano el Caliciendo y así traer la Pispluma, el cual nos va a, eso sí, a su caída, reciclar carta, en este caso el Diablehechizo, y nuestra magia de ritual que se recicla por su cuenta. No se olviden. Perfecto, volteamos nuestro tuner, activamos comienzo, vamos a ir por Beujor. Y por todas las cartas que tenemos de ritual en cementerio podemos tronar carta. Tenemos una nomás. Le tronamos la set para saber qué era su poli nada más.
Vamos a ir por el Fénix, hacemos espacio. Y ahora sí, la savia llegó. Tardecito, pero llegó. Listo, le limpiamos, le pegamos y esto se acabó. Entonces por ahí vamos generando recursos, vamos generando ventaja y poco a poco hasta papear al rival. Bueno gente, como vieron, un mazo bastante interesante. La verdad que está bastante divertido, el problema es que va a resultar caro. No todo el mundo lo tiene, yo incluso que llevo mucho tiempo en el juego no tengo todas las cartas. Si bien las chips siguen avanzando y algunas cajas entran en oferta, ya amerita alguna cajita especial para rituales para poder ir a sacar los recursos de una manera más económica. Y eso sí, créditos a Buen Maníaco, la verdad es que creo que quedó bastante claro que le encanta el mazo y eso es muy bonito ver cómo la gente levanta los mazos como sea. Yo creo que esta receta no se me hubiera ocurrido nunca. Miren que estoy intentando jugar Diablo Hechizo y por ahí tengo algunas ideas. Hasta con Megalith llegué a pensarlo, pero no se me hubiera ocurrido ese combo que ha hecho el muchacho porque directamente o eres main o no se te ocurre. No hay otra descripción más para esto. Así que créditos para él y para toda la comunidad también, que a fin de cuentas es como llegan estos videos. De hecho, si tienen alguna idea por ahí o algo que quieran mostrar, siempre pueden escribir y ahí lo vamos chequeando. A ver si le amerita algún videito interesante como fue este caso. Así que otra vez, aplausos para el maníaco por tremenda recetota. Para ustedes también por llegar hasta aquí y para los miembros del canal que pues justamente lo terminan carreando también. Así que créditos al Antonio, al Dero, a José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Playmaker, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al Yoños, al J, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo y veamos qué otras cosas podemos preparar con los diablechizos que igual ando considerando algo por ahí con la comunidad. Adiós.